Recording in progress. Bien, entonces continuamos con haciendo un resumen en general. Decíamos que el sistema nervioso central compuesto por las diferentes neuronas y que ellas se comunican unas a otras a través de un proceso que llamamos sinapsis, que se produce en las terminales nerviosas. Ahora vamos a profundizar nuevamente que esa comunicación celular es la que permite que el cerebro en general controle hasta la última célula del organismo, pero también no solamente el control anatómico de las estructuras corporales, sino hablamos que también controlan las emociones y también tiene que ver con la forma en la que se procesa o se analiza la información, es decir, a través de los, las esferas sensoriales recibimos la comunicación externa, la procesamos en el sistema nervioso central y tenemos una respuesta. Por ejemplo, una operación matemática es recibida a través del sistema auditivo, del sistema visual, es procesado en el sistema nervioso central y produce un resultado, que es decir, una operación matemática esperada. De la misma manera, por ejemplo, trabajo artístico, la música o cualquier otro resultado que queramos tener, todos se procesan de la misma manera. Aquí en este cuadro que les he dejado en pantalla, les voy a solicitar que posteriormente lo lean completamente. Encontramos los diferentes neurotransmisores, el tipo químico que utiliza ese neurotransmisor o del cual se compone ese neurotransmisor, la función del neurotransmisor y la manera en la que se libera y cómo actúa ese neurotransmisor. Entonces, algunos de ellos, por ejemplo, la acetilcolina, que químicamente es un éster de colina y tiene como función principalmente contraer el músculo, es decir, tiene que ver con funciones mecánicas y por supuesto si controla el músculo, pues también controla el sistema esquelético. Pero fíjense cómo la acetilcolina, además de tener una activa participación en la contracción muscular, también tiene que ver con la memoria, con la atención, con el aprendizaje. ¿Por qué nos interesa esto? Porque varios de estos neurotransmisores pueden estar alterados en el sistema, en el proceso de aprendizaje y en nuestros pacientes con autismo, TDAH o pacientes que tengan algún tipo de afectación de la forma en la que se aprende, pueden encontrarse eh, sobreexpresados o disminuidos, porque las alteraciones de los neurotransmisores no se producen solamente por el hecho de que falte el neurotransmisor, sino porque a veces sobra el neurotransmisor, se sobreexpresa. Entre ellos, por ejemplo, la serotonina. eh, Voy a llamar la atención sobre la serotonina, sobre el GABA y de este cuadro nos interesa el glutamato. Entonces, fíjense al lado izquierdo de la pantalla encontramos serotonina, glutamato y GABA. Vamos a concentrarnos en ellos tres sin despreciar los otros, pero de todas maneras tienen estos tres van a ser relevantes para lo que vamos a definir en unos momentos. Así que con cada uno de ellos, fíjense cómo, por ejemplo, la dopamina tiene que ver mucho con la motivación, con la recompensa, con el control motor y con la posibilidad de aprender. ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo conocemos? Pues esto está influido básicamente por la dopamina. Si hablamos específicamente de la serotonina, recuerdan ustedes que hoy está muy de moda el tema de nuestros niños y ya pacientes adultos, probablemente por el estilo de vida, la afectación del estado de ánimo y el estado del sueño. Entonces, estos neurotransmisores que intervienen en el ciclo del sueño son intervenidos por otros neurotransmisores o por otros químicos que permiten que actúen de manera eficiente o no. Pero uno de los logros que nosotros estamos teniendo en nuestra clínica relacionado con el tratamiento de nuestros niños tiene que ver con un estudio que aplicamos acá, que es el estudio de serotonina, específicamente el de serotonina 5-hidroxitriptamina, que cuando lo encontramos alterado nos permite entrar a regular con medicamentos y los niños comienzan a tener una respuesta rápida. Es variable el tiempo de respuesta, pero las respuestas regularmente son rápidas y son muy favorables. Y quiero hablarles también específicamente entonces del glutamato y del GABA, porque esto tiene que ver con el sistema excitatorio o inhibitorio del sistema nervioso central.
Entonces vamos a profundizar un poquito sobre eso. El- Nuestros cerebros y en general nuestro estado de ánimo no siempre está en un nivel bajo, a veces estamos en un nivel alto. Es decir, hay una dominancia del sistema excitatorio. Recuerden ustedes que el sistema excitatorio, de regreso a este cuadro, el sistema excitatorio está controlado básicamente por el glutamato o influido principalmente por este neurotransmisor que se llama glutamato, mientras que el sistema inhibitorio está influido principalmente por este otro neurotransmisor que se llama el GABA, que es el ácido gamma aminobutírico. El GABA es un aminoácido inhibidor, pero ahora yo necesito hacer una aclaración aquí porque en el mercado ustedes encuentran algunos productos que se llaman GABA, y esto porque algunos laboratorios o algunas personas saben que este es un neurotransmisor inhibitorio y pretenden confundir a las personas diciéndoles que les están vendiendo este neurotransmisor en frascos o en polvo o en... Sí, regularmente lo venden en diferentes presentaciones y eso genera confusión. O sea, si ustedes encuentran un producto que se llame GABA y que estén intentando decirle que lo que le están vendiendo es el neurotransmisor o un suplemento de neurotransmisor, eso es absolutamente falso, no es posible producirlo de esa manera. El GABA se libera básicamente por exocitosis y se necesita una compleja red de receptores. Cada célula del organismo, no importa cuál sea, una célula de la piel, una célula muscular o de los huesos o del sistema nervioso central, todas las células del organismo siempre tienen una gran cantidad de receptores en la superficie de la célula. Esos receptores son afines a ciertos fármacos o a ciertos químicos, es decir, que un químico o un fármaco necesariamente no ingresa a una célula porque sí. Fíjense cómo lo podemos ver con el ejemplo de cómo actúan ciertos medicamentos sobre la piel. Algunos medicamentos que están hechos a base de agua, que son humectantes o que son hidratantes, tienen la capacidad de penetrar en la piel y provocar ese efecto deseado. Mientras que si ustedes, por ejemplo, se ponen gasolina sobre la piel, pues la piel no va, los poros no se van a abrir naturalmente y no van a permitir que la gasolina ingrese dentro de la piel. Es decir, es un sistema de defensa que tiene cada célula a través de unos sistemas de control. Es como si tuviésemos unos vigilantes o unos porteros en la capa de las células. El objetivo es que a la célula no puede ingresar cualquier cosa. Por ejemplo, un virus, una bacteria naturalmente no debería ingresar a la bacteria, así como ningún químico puede ingresar a la bacteria. Lo que ocurre básicamente es que algunas sustancias específicas que actúan sobre los estos porteros, ¿cierto? Es decir, los sistemas de control permiten que esos químicos ingresen a la célula. De manera que no todos los receptores permiten que ciertas sustancias ingresen al interior de la célula. Y esto es importante porque tanto los neurotransmisores glutamaérgicos o GABAérgicos o todos los demás que les he venido mencionando ahí alrededor, hoy en día tenemos reconocidos alrededor de 60 neurotransmisores, solamente les he mencionado aquí algunos de los más generales, de los que les interesan a ustedes para este programa, pero también entonces tenemos que reiterar que los neurotransmisores no pueden ingresar a cualquier célula, necesitan que un receptor permita que el neurotransmisor, que insisto es un químico, entre a la célula, pero a través del permiso que le da el portero de la célula, es decir, quien hace el control de entrada y de salida de la membrana celular. Luego, lo que está ocurriendo aquí es que algunos neurotransmisores no pueden entrar sin tener el permiso adecuado, pero algunos de esos neurotransmisores también, una vez son utilizados, se degradan. Es como si vamos a utilizar un químico para limpiar la superficie de una mesa y solamente utilizamos la cantidad necesaria y si sobra, entonces la podemos lavar o la podemos desintegrar con jabón o lo que sea. Es decir, utilizamos algo que desintegre ese líquido.
O si, por ejemplo, estamos utilizando un aceite, pero vamos a poner un ejemplo del aceite de cocina. Ustedes utilizan el aceite de cocina una vez y de pronto no lo botan de una vez, no lo tiran de una vez, sino que lo guardan, es decir, lo recaptan. Vamos a utilizar esa palabra ahora para entender el concepto. Hacemos una recaptación de aceite. Es decir, utilicé el aceite, pero no lo desecho completamente, sino lo recapto. Es decir, que lo guardo. Si quieren, lo pueden volver a reenvasar y lo tenemos ahí listo para cuando se vuelva a utilizar. Con los neurotransmisores pasa exactamente lo mismo. El sistema nervioso utiliza la cantidad necesaria para ejecutar la función y regularmente hace una recaptación, es decir, guarda el neurotransmisor para un uso posterior y a veces lo degrada, es decir, finalmente lo desecha porque no se necesita más y es eliminado del organismo. Entonces, con neurotransmisor puede ocurrir eso, que lo recaptemos o que lo degrademos. Y regularmente cuando hay una recaptación, es una recaptación limitada, no vamos a estar guardando, siguiendo el ejemplo del aceite, no guardamos muchos eh, litros de aceite o muchas botellas de aceite porque no son necesarias, sino que guardamos solamente un poquito porque es lo que vamos a necesitar posteriormente. A ese proceso es el que le llamamos recaptación. Entonces, el proceso de excitación e inhibición celular en el sistema nervioso central depende. Si es excitatorio, depende del glutamato. Si es inhibitorio, depende del GABA. Pero vuelvo a insistir, no se dejen confundir con este tema del GABA. El GABA no se puede envasar, no se puede poner en en un medicamento, como un medicamento, como a veces venden suplementos alimenticios como polvo, como si fueran leche condensada o leche en polvo o alguna cosa. Es decir, hay diferentes preparados que con la que la gente intenta engañar a las personas con este tema del GABA y por el hecho de que es un aminoácido y que es un neurotransmisor, pues la gente tiende a estafar a los usuarios con este tipo de productos. Pero vuelvo a insistir, no hay forma de que hasta el momento logremos sintetizar el GABA como si hemos sintetizado otras cosas, como por ejemplo la melatonina, que la melatonina también es un neurotransmisor y que lo utilizamos para regular el ciclo del sueño. Y en este momento sí es posible sintetizar melatonina para inducir sueño en pacientes que tienen alteraciones del ciclo circadiano. Aquí con esta imagen les estoy representando la forma en la que actúan los neurotransmisores al interior de la célula. Fíjense ustedes que tenemos el exterior de la célula representado en el color amarillo, el interior de la célula representado con el color verde, en medio de las células, en medio de, digamos, como membrana, encontramos estas dos capas, que son como unas esferas de color gris. Le damos una capa de lípidos. Los lípidos son grasas, son aceites. Entonces, fíjense cómo esta membrana tiene una bicapa lipídica, es decir, dos capas de lípidos, una bicapa lipídica, que impide que entre o salga cualquier cosa de la célula, porque es una especie de aislante. Y miren cómo en medio de esa bicapa lipídica encontramos estos canales. Estos son los canales que les menciono que permiten la entrada o salida de ciertas sustancias a la célula. Regularmente los principales canales que utilizamos son canales de calcio, canales de sodio, canales de potasio. Luego, por eso a nuestros pacientes les solicitamos, entre otras cosas, un ionograma. Un ionograma siempre, dentro del ionograma principal pedimos sodio, calcio, potasio y a veces pedimos también bicarbonato, dependiendo la condición del paciente, con el objetivo de medir qué tan eficientes pueden ser esos canales que permiten la entrada o salida de químicos de la célula. Permítame un momento. Bien, seguimos. Entonces, estamos explicando que la figura está representando los canales. Esos canales son los que permiten la entrada o salida de diferentes sustancias a las células. Y ya estamos hablando en general de todas las células. Vuelvo a insistir, células del sistema nervioso, pero también del sistema respiratorio, el sistema circulatorio, de lo que ustedes quieran. Todas las células del organismo, no importa cuál órgano sea o cuál tejido sea, tienen una estructura similar, tienen una capa que impide que entre cualquier sustancia no deseada a la célula y tienen unos canales que permiten
que entre el químico. Voy a poner un ejemplo. Alguien se pregunta por qué se toman una tableta de medicamento para el dolor, cómo hace el medicamento para saber en dónde tiene que actuar. Es decir, si le duele la cabeza, cómo sabe que tiene que llegar a la cabeza y no actuar en otra parte del cuerpo. Y básicamente está relacionado con los canales, es decir, con la superficie celular hacia la cual va dirigido el medicamento. El medicamento tiene un compuesto químico que solamente va a ser reconocido por ciertos canales que van a permitir que ese químico entre a esa célula y otros canales van a impedir, se van a cerrar y van a impedir que ese químico entre a otras células. Lo mismo ocurre con los neurotransmisores, pero este es un proceso en donde hacemos la captación o la recaptación, es decir, que del exterior entra hacia el interior de la célula el neurotransmisor y a veces se queda ahí atrapado dentro de la célula, no puede salir y eso causa una patología o a veces el neurotransmisor no logra encontrar su canal, el canal no le permite ingresar y ahí tenemos otra patología diferente. Entonces la permeabilidad de los canales es la que, y el buen funcionamiento de los canales es lo que permite que un neurotransmisor entre a la célula, en este caso una neurona, o salga de la célula y se produzca la sinapsis en un momento determinado. Si entendemos eso, entonces ahora podemos, entendemos eso, entonces ahora podemos comprender cómo funciona el sistema inhibitorio y cómo funciona el sistema excitatorio. Básicamente, cuando tenemos en el exterior, recuerden, voy a volver a mostrarles el cuadro, tengan presente este cuadro, glutamato y GABA. Vamos a hablar específicamente de esos dos, del glutamato y GABA. El glutamato es el aminoácido excitador o es el neurotransmisor excitador. Entonces, lo que ocurre acá en el ejemplo es que el glutamato entra a la célula y cumple la función de excitador, es decir, es cuando ustedes tienen al niño que es hipercinético, si quieren hiperactivo, el niño que si lo tienen en el salón de clases se levanta de la silla frecuentemente, le quita la merienda al compañero, rompe las cosas del otro compañero, nunca se queda quieto, siempre está hablando, si está mirando la televisión se para de cabeza y hace cientos de cosas a la vez y no se puede quedar quieto, siempre está hablando, siempre está en un estado de alerta, es muy difícil controlar su estado de ánimo. A veces pueden dormir bien, pero regularmente se despiertan temprano o se acuestan un poco tarde porque tienen una gran cantidad de glutamato que está en el interior de su sistema nervioso central, específicamente de las neuronas que hacen presencia en la corteza prefrontal, sustancia gris de la corteza prefrontal, donde tenemos principalmente la afectación de las funciones ejecutivas, organización, control, planeación, dirección y demás. Están afectadas básicamente por el hecho de que hay una gran cantidad de glutamato en el interior de la célula y él se queda ahí, no se degrada, es decir, queda dentro de la célula, no puede salir de la célula, por eso es que hacemos también los exámenes, les decía hace un rato, los exámenes del ionograma para ver qué tal están las funciones de sodio, calcio, potasio, bicarbonato, si es que tenemos un adecuado funcionamiento de esos químicos que permiten que los canales se abran, se polaricen y se despolaricen, es decir, que se abran o se cierren en el momento en que se necesite. Entonces, algunos, por ejemplo, algunos canales abren con potasio y cierran con calcio, por eso miramos qué tal está la cantidad de esos químicos con el objetivo de ver si está siendo eficiente ese sistema y permite la salida adecuada del glutamato.
En algunas otras ocasiones se produce algo que es una falla en la recaptación. Mm, no se recapta adecuadamente el neurotransmisor, de manera que el neurotransmisor está siempre degradado y hay una disminución notable de la cantidad de ese neurotransmisor, lo que produce también otras afectaciones diferentes en el niño. Pero específicamente cuando hablamos en casos de autismo, TDAH, de niños que tienen hipercinesia, estamos hablando regularmente de una afectación del sistema excitatorio y esto realmente no lo manejan muy bien algunos profesionales de la salud. Les invito a que profundicen en este concepto porque esto no se cura con una terapia, o sea, no lo vamos a resolver con una terapia. El problema es que todo lo queremos convertir en pura terapia y a veces, un ejemplo que siempre le pongo a los padres de mis pacientes es que si, por ejemplo, usted es hipertenso, pues si a usted lo llevan a terapia y en la terapia le dicen que deje de ser hipertenso, pues probablemente no va a ocurrir nada porque el problema no es de conducta, el problema es químico. O si usted es diabético y tiene un problema con insulina, pues usted necesita medicamento, necesita que le pongan la insulina porque de lo contrario no va a poder resolverlo. Así a usted lo lleven a terapia y le digan que deje de ser diabético, pues usted no va a dejar de ser diabético porque lo tienen en terapia conductual. O sea, el problema no se va a resolver de esta manera, el problema tiene que resolverse eh, de manera química porque la afectación es química. Y aquí lo que nos está ocurriendo en este caso es que el sistema inhibitorio, el GABA, no está logrando controlar la forma en la que está elevado el glutamato. El glutamato está muy elevado o tenemos un altísimo nivel de serotonina, porque la serotonina actúa indirectamente sobre el glutamato, de manera que también produce unos efectos similares. La hipercinesia, insisto, del niño que permanece, es decir, como que no se le acaban las pilas nunca, siempre está en permanente actividad y es porque tiene una afectación neurológica, una afectación de tipo eh, glutamadérgico que hace que mantenga esa hiperactividad de manera constante. No es posible, insisto, en estos casos, y lo hablo específicamente para quienes de acá son psicólogos o son neuropsicólogos, pues esto no se resuelve solamente con terapia, o sea, sí o sí se necesita resolver de forma química, es decir, con medicamentos que nos permitan controlar la manera en la que se está degradando o recaptando. En otras ocasiones, la recaptación de serotonina, por ejemplo, hace que la cantidad de serotonina que queda en el cerebro sea elevada. Y en un niño que normalmente el nivel de serotonina es de 0 a 20 nanogramos, podemos encontrar niños que tienen 380, 400 nanogramos, es decir, que están duplicando la cantidad máxima de serotonina y son niños que necesitan sí o sí medicación para poder tratar de controlar la actividad serotoninérgica que se está presentando. Hay una situación que tenemos aquí también con el hecho de que los, de momento. Dejaron golpear al niño.
Bien, disculpa ahí la demora. Entonces, estamos hablando acerca de la manera en la que se activan y se desactivan los neurotransmisores. Uno de los problemas que tenemos básicamente con los diagnósticos, o sea, siempre que confirmamos un diagnóstico, ya sea de autismo o TDAH, el problema es que lo confirmamos desde el punto de vista de la expresión clínica, cómo se ve el niño, por ejemplo, el aislamiento social, las alteraciones sensoriales, las dificultades en el aprendizaje, las dificultades en el lenguaje, en la producción del lenguaje. eh, y, mm, y se da el diagnóstico, ¿sí? Entonces decimos, bueno, ya el diagnóstico es, por decir algo, autismo, pero nos quedamos allí, es decir, no investigamos qué lo está causando, qué causa o qué produce, hasta donde podemos, porque nos falta mucho conocimiento todavía, pero podemos ahora hacer unas aproximaciones a partir de lo que les he estado explicando esta noche acerca de investigar acerca de qué es lo que está pasando a nivel neurológico en el paciente, con unos laboratorios que algunos de ellos son relativamente costosos, pero la mayoría no son tan costosos y se pueden hacer incluso de manera particular. A veces es más fácil hacerlos de manera particular que acudir al sistema de salud, porque el sistema de salud complejiza un poco estos procesos. No estamos hablando todavía de hacer estudios genéticos, no estamos hablando de hacer un microarray ni hacer estudios que sean extremadamente costosos. En términos generales, un estudio de serotonina puede costar en pesos colombianos unos 200.000 pesos. Para quienes no están en Colombia en este instante, estamos hablando de unos $40, $45 más o menos, que pues sí es relativamente costoso, pero digamos que es manejable para, para ciertas personas. Entonces, no regularmente los sistemas de salud y los médicos también a veces por desconocimiento, porque no es su especialidad, un médico no tiene por qué saber de todas las especialidades, pues no ordenan este tipo de estudios y muchos pacientes se quedan sin estos estudios mínimos que son realmente necesarios. Ahora vamos a hablar entonces del punto en el que tanto el sistema excitatorio como el inhibitorio logran suplementarse y no es, digamos que una forma de control que uno controle al otro, es decir, lo decimos de esa manera, pero más que controlarse, lo que hacen los neurotransmisores es equilibrarse. Y por eso le llamamos así, equilibrio EI, es decir, el equilibrio entre excitación e inhibición, es el balance EI, y es a lo que nosotros llamaremos la homeostasis, en general la homeostasis del sistema nervioso. Cuando esa homeostasis se altera, cuando no logra adecuarse, eh, es decir, equilibrarse adecuadamente más bien el nivel de esos neurotransmisores. Y fíjense que les he estado hablando únicamente de tres neurotransmisores, del glutamato, del GABA y de serotonina. Ahora pues tenemos que hacer un estudio mucho más completo de todos los otros. Lo que pasa es que estos son afectados notablemente y muy frecuentemente tanto en autismo como en TDAH. Pero una afectación en estos neurotransmisores también nos puede producir episodios epilépticos o nos puede producir estados de sedación o los niños que tienen atonía muscular, que tienen los músculos muy flácidos y a veces se les diagnostica atonía a pesar de que hacen ejercicio, a pesar de que están en cierta relativa actividad física, se encuentra esa atonía muscular. Y eso tiene que ver básicamente con el hecho de que los neurotransmisores no están manteniendo ese balance EI que es necesario para que la plasticidad sináptica se produzca. Entonces ahí tenemos otro efecto secundario, una alteración a nivel de neurotransmisores hace que las neuronas no se interconecten adecuadamente y no se produzca un adecuado número de neuronas en las áreas que requerimos. A nosotros en este caso, para nuestro componente específico, nos interesa tener un adecuado equilibrio en corteza prefrontal. Y entonces, pues cuando eso no se produce, la cantidad de neuronas que migran hacia la corteza prefrontal no es suficiente, no se produce la migración neuronal, no se produce la síntesis ni la degradación efectiva de los neurotransmisores y lo que existe es un sistema complejo que está funcionando de manera deficiente y que está alterando en general, no solamente el funcionamiento del cerebro del paciente, sino todo lo que deriva
de la afectación de una zona fundamental, como lo hemos venido mencionando, que es la corteza prefrontal. De ahí entonces que es importante que logremos ese equilibrio entre el sistema excitatorio y el sistema inhibitorio, y que si no podemos hacerlo de manera mecánica, y digo de manera mecánica, es decir, actuando a través de la terapia, pues debemos tratar de lograr ese equilibrio de manera química, que es lo que regularmente vamos a recomendar, sin abandonar lo otro, es decir, una falla en el equilibrio del sistema excitatorio inhibitorio, lo controlamos inicialmente con medicamentos o lo intervenimos inicialmente con esos medicamentos, y lo que hacen los medicamentos es que ralentizan la afectación del sistema excitatorio, le dan ventaja al sistema inhibitorio para que funcione de manera más eficiente, y en ese momento es que ustedes, actuando como terapeutas, pueden intervenir al paciente a través de todas las estrategias que ustedes ya saben o las que vamos a aprender, y que van a lograr, digamos, que ese paciente realmente reciba la información, porque puede concentrarse un poco mejor, puede acatar mejor las instrucciones que le están dando, puede comprender mejor las órdenes. Es un niño que va a estar más abierto a las instrucciones, al autocontrol. Es decir, la terapia va a ser mucho más eficiente cuando logramos intervenir con el medicamento de manera adecuada. Esto en los pacientes que requieren este tipo de intervención. Pero una vez ustedes intervienen con la terapia, estimulan la plasticidad sináptica, estimulan la migración neuronal y estimulan el hecho de que se creen millones y millones de nuevas conexiones neuronales, hasta que en un punto determinado es probable que el paciente ya no necesite medicamento o se disminuya la dosis, y algunos pacientes, por situaciones propias de la condición en la que han sido sometidos, pacientes sobre todo que no han sido estudiados, y que ya estamos hablando de niños de 10, 12 o más años, y que a los que no se les ha identificado alteraciones de neurotransmisores, pues su cerebro de cierta manera ya tiene mucho tiempo intoxicado por la cantidad de neurotransmisores, específicamente de entre los tres que les he venido mencionando, de la serotonina, tiene una descarga serotoninérgica importante, y eso hace que vaya a ser muy complejo o imposible que se dejen los medicamentos durante el resto de la vida. Pero en algunos casos hemos tenido casos en los que se retira el medicamento completamente al niño, se le hace seguimiento durante unos meses y encontramos que no hay ningún tipo de alteración. ¿Por qué? Porque el cerebro logró conectar adecuadamente y generar la cantidad de neuronas necesarias para reemplazar las zonas que estaban disminuidas. Este hallazgo de la serotonina preocupa mucho, especialmente a los endocrinólogos pediátricos, porque una de las causas por las cuales se puede elevar la serotonina es porque tenemos algún tipo de tumor a nivel del sistema nervioso central, específicamente el cerebro. Entonces, o un cáncer, por ejemplo, un cáncer en el cerebro produce una elevación de serotonina, y eso alerta muchísimo a los endocrinólogos, pero esta es una condición que para nosotros es mucho más. Yo hasta ahora a ninguno de mis pacientes a los que les hemos encontrado elevación de serotonina y comenzamos a controlarlos con medicamento, nunca he encontrado un paciente que tenga ni un tumor ni un cáncer cerebral. O sea, nunca ha ocurrido. Y los endocrinólogos realmente no logran explicarse qué es lo que pasa y por qué. Y le dicen así a los padres: no me explico por qué razón está ocurriendo esta situación, por qué se eleva el neurotransmisor. Y ahora sí. Entonces, pero bueno, se comprende porque la función de ellos no es, digamos, actuar como endocrinólogos, sino actuar desde el punto de vista de la especialidad que estamos tratando en este instante. Pero siempre nos quedamos contentos cuando el endocrinólogo estudia al paciente que tiene una elevación de serotonina y nos dice, pues, está bien, no encontramos una causa, lo estudiamos, no encontramos la causa, no nos explicamos la causa. Bueno, eso ya lo estamos explicando nosotros en este caso, ya ustedes están comprendiendo un poco mejor por qué ocurren esos desequilibrios entre la inhibición y la hiperexcitación. El, tanto el GABA como el glutamato actúan principalmente en la corteza cerebral.
y actúan principalmente en la corteza prefrontal. Allí es donde nosotros vamos a encontrar esas alteraciones principalmente en las funciones sensoriales. Porque se preguntan ustedes por qué ocurre la sobrecarga sensoriales en los pacientes. Por ejemplo, los pacientes que presentan dificultad con ruidos intensos. Y ustedes ven que se tapan los oídos porque escuchan un ruido que aparentemente no es tan intenso, pero ellos sí lo están percibiendo como muy intenso. O pacientes que no comen bien porque tienen mucha aversión a ciertos sabores o que tienen aversión a ciertos olores, porque tanto el gusto como el olfato están muy relacionados. Entonces, perciben olores demasiado intensos y por eso no comen ciertos alimentos o ciertas texturas, especialmente guisados o texturas viscosas o tipo geles sobre la piel o en la comida. Ese tipo de texturas molestan demasiado. Y estamos viendo cómo esas sobrecargas sensoriales tienen que ver también con esa disfunción del sistema GABAérgico, con esta disfunción del sistema serotoninérgico. También esa alteración GABAérgica está relacionada con la socialización, una alteración en la corteza prefrontal en donde el sistema inhibitorio excitatorio no está adecuado regularmente, lo que hace es producir esa necesidad de aislamiento. Quiero estar aislado, es una sensación natural que seguramente todos ustedes han percibido en algún momento. Y ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué ocurren entonces por qué ocurren estas alteraciones? Porque hay esa disfunción del sistema glutamatérgico GABAérgico y encontramos que es de tipo genético. En la parte inferior de la pantalla les dejo algunos de los genes que están implicados en la neurotransmisión glutamatérgica y GABAérgica y cómo esas hiperactividades o hipoactividades están relacionadas directamente con un paquete de genes previamente identificados. Luego, vuelvo a insistir, no hay manera de que actuando en simple terapia, pueden utilizar el modelo terapéutico que quieran, pero si lo que tenemos es una afectación de tipo genético, pues la terapia no va a modificar tan fácilmente la información genética que tenga el paciente. Entonces, por eso volvemos a insistir en la importancia de algunos medicamentos para poder ayudar a controlar este sistema. Los circuitos prefrontales cuando se van en una activación hacia la baja. Los circuitos prefrontales nos producen pacientes que son ya no hiperactivos, sino que son muy hipoactivos. Pacientes que tienden al aislamiento, prefieren estar en unos lugares encerrados, apagan la luz, por ejemplo, prefieren no tener ningún tipo de conversación, reciben la comida que les den y se la comen y les molesta que entre la gente con la comida. Ojalá les dejaran el plato por debajo de la mesa y por debajo de la puerta y ni siquiera tendrían que verlos. Parece un poco extremo, pero estamos hablando de una actividad GABAérgica que está muy sostenida y que nos lleva hacia la hipoactividad. No solamente es un problema la hiperactividad, sino la hipoactividad también. Entonces necesitamos tratar de restaurar ese equilibrio y actuar no solamente sobre el sistema glutamatérgico, GABAérgico, serotoninérgico, sino también trabajar sobre los sistemas de adrenalina, noradrenalina y dopamina que actúan a nivel de interneuronas, inhibiendo o sincronizando principalmente las redes frontostriales, que son las que están afectadas en nuestros pacientes con TDAH y TEA. Pero nos hemos enfocado específicamente en la corteza prefrontal. Quiero decirles que esta disfunción de los neurotransmisores no ocurre solamente en la corteza prefrontal, esto ocurre también en general en todos los circuitos corticales, de manera que los estímulos se ven afectados en todos los niveles: audición, visión, equilibrio, capacidad de análisis, control de esfínteres. La afectación es generalizada. Lo que pasa es que en autismo y en TDAH
digamos que es más evidente, son más fenotípicos, más expresables las afectaciones de la corteza prefrontal, pero una alteración de cualquiera de estos neurotransmisores afecta absolutamente todos los campos cerebrales. Y hablando específicamente de serotonina, que es la que me interesa que tengamos en cuenta ahora, porque es un neurotransmisor que yo voy a recomendarles a ustedes que midan en sus pacientes o que soliciten la medición de serotonina 5-hidroxitriptamina específicamente. Vamos a solicitar ese estudio con el fin de establecer la presencia de hiperserotoninemia. Es una condición en la que la serotonina está extremadamente elevada y produce ese desequilibrio metabólico general, pero este desequilibrio puede ser o por el transporte, por la degradación o por la sobreproducción del neurotransmisor. La serotonina básicamente tiene que ver con interviene en la arborización de las dendritas, es decir, no solamente en el surgimiento o nacimiento de nuevas neuronas, sino en la forma en la que esas neuronas se comunican entre sí. De ahí que si tenemos una alteración serotoninérgica, por eso es que no se logra una adecuada migración hacia la zona que nos interesa, insisto, corteza prefrontal, sino la forma en la que esas neuronas se intercomunican es deficiente. No se produce una adecuada arborización dendrítica y no se produce adecuadamente una sinaptogénesis, es decir, la producción de nuevas conexiones neuronales, la forma en la que en la que surge la sinapsis. Y esto lo podemos ver no solamente por el hecho de que lo medimos a nivel de laboratorio, sino que la semana anterior les mostré cómo existen algunos mecanismos de imágenes, unos estudios de imagen que van a permitir encontrar esas expresiones de las alteraciones de neurotransmisores en ciertas secciones o en ciertas zonas o áreas de la corteza cerebral. La adecuada hiperexcitabilidad, porque es necesario que el sistema glutamatérgico funcione de manera adecuada porque es lo que hace que nos movamos, que tengamos iniciativa, que cumplamos tareas. Pues eso es necesario, pero pues cuando se sobreexpresa, ya hemos descrito los inconvenientes que se ven en el paciente. Es por este tipo de circunstancias, cuando uno comienza a profundizar en esto, entra uno en cierta disonancia con los conceptos que tienen algunas personas de que el autismo no es una enfermedad, sino una condición, dicen, y la verdad es que es un juego de palabras que puede terminar siendo peligroso para los pacientes. Porque si yo desconozco esto, por ejemplo, que tenemos unas alteraciones importantes a nivel neurológico, porque es que no es solamente que el cerebro opere de forma diferente, porque eso sería una divergencia. No es solamente que el cerebro opere de forma diferente, sino que opera de forma diferente porque tiene una alteración y porque la alteración puede ser de tipo anatómico, porque la alteración puede ser a través a partir de la neurogénesis, porque la alteración puede ser a partir de la expresión de los neurotransmisores, de la presencia o no de los neurotransmisores. Es decir, hay muchos elementos adicionales que hacen que nosotros debamos comprender esta condición como una patología, como una enfermedad realmente, porque es una afectación del sistema nervioso central que tiene un origen de tipo genético y que no debería entenderse como un fenómeno puramente aislado o que es una condición simplemente, sino que tenemos que entender que es un conjunto de patologías que se están expresando en forma de desequilibrio a nivel neurológico que terminan afectando la condición general de nuestros pacientes. En el TDAH la expresión todavía es más fuerte. En el TDAH encontramos unos aumentos de serotonina plasmática importantes, y no porque sea el único neurotransmisor. Se lo estoy hablando en experiencia propia, a partir de la experiencia propia, que ya mencionamos como la expresión de serotonina es una forma, em, digámoslo, indirecta de medir otros neurotransmisores.
La serotonina interviene en, en la forma en la que muchos otros neurotransmisores se expresan, ya sea por excitación o por inhibición, de manera que no necesitamos medir cada uno de los neurotransmisores, porque alguien se preguntará, bueno, entonces si hiciéramos un panel de los 60 neurotransmisores conocidos, sería muy interesante, sería muy costoso y sería muy ineficiente. Por supuesto que sí podemos saber cómo se expresan algunos neurotransmisores a partir de cómo indirectamente se expresan otros. Un exceso de serotonina reduce la liberación de dopamina en la corteza prefrontal, en el cuerpo estriado, de manera que los circuitos inhibitorios, principalmente los ejecutivos, se ven afectados y por eso no se logra controlar la impulsividad y por eso no se logra controlar la inatención. Es que el niño es distraído, es que no se concentra. A veces no es puramente conductual, como lo hemos dicho. Aquí estamos hablando de un déficit en esa modulación de dopamina, ya sea inhibitoria o excitatoria, de toda esa hiperexcitación que ocurre a través del deficiente control de la serotonina, de la dopamina, del sistema GABAérgico, del sistema glutamatérgico, y todo ello hace que el niño tenga unos comportamientos muy disruptivos. Y en un momento el niño se levanta de su silla, le entierra el lápiz en el brazo al otro niño y va y se sienta normal, como si no pasó nada. Y realmente para él no ha pasado mayor cosa, porque no lo ve malo. ¿Por qué lo vería malo? Su cerebro no está interpretando el dolor ajeno, por ejemplo. Por eso algunos niños con autismo o con TDAH parece como que no les importan las demás personas o tienen disminuida esa capacidad del interés por el otro. La capacidad de ponerse en los zapatos del otro está disminuida porque no logran interpretar esas emociones o sensaciones en las terceras personas porque están afectadas las neuronas espejo y porque no logran interpretar las sensaciones o emociones en las otras personas y no se desarrolla el concepto de empatía. Entonces puede producirse también esto por el hecho de que se están utilizando algunos medicamentos, pero casi nunca, yo no he encontrado hasta ahora, pero la teoría nos dice que el uso de medicamentos complejos en niños hace que se alteren los receptores de serotonina y eso es cierto. Lo que pasa es que en la práctica no ocurre, o por lo menos en mi práctica no ha ocurrido todavía. No digo que no llegue a ocurrir nunca porque en medicina no hay nada que sea matemático, pero es muy poco probable que un niño tenga intoxicación por algún medicamento de tipo serotoninérgico, casi no ocurre. Al contrario, cuando logramos controlar estos neurotransmisores, lo que hacemos es que ese efecto o ese problema, la ansiedad, la hiperexcitación, la angustia, la hiperactividad, la falta de atención, la falta de concentración, todo eso comienza a mejorar cuando logramos, digamos, restablecer o controlar los neurotransmisores de una manera más adecuada. Entonces, sí, es importante lograr la homeostasis, buscar el equilibrio del sistema excitatorio inhibitorio para que esa dinámica sináptica logre normalizarse, para que digamos, se controle la sobreestimulación del glutamato principalmente, para que logremos mejorar la eficiencia con la que actúa el GABA o el sistema GABAérgico y de esa manera regulamos también el sistema dopaminérgico y serotoninérgico. Así logramos un efecto de estabilización, no solamente en la corteza prefrontal, sino en general en toda la red cortical y como consecuencia, la expresión que uno ve en el paciente de todos estos efectos químicos son niños que por fin logran entender que su cuerpo se cansa, que logran dormir mejor, que prestan mejor atención a lo que les dicen sus profesores o sus guías, que logran entender mejor las intenciones de sus padres cuando les hablan, que se mejoran las conductas agresivas, heteroagresivas o, o hacia la agresión propia también se mejora bastante y logramos, digamos, estabilizar al paciente muchísimo mejor con respecto al hecho de que ahora que tenemos a un paciente más tranquilo, más autocontrolado, podemos enseñarle mejor e insisto, puede ser mucho más eficiente la tarea de los, de quienes hacen la intervención terapéutica, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta en este punto, puede hacerla.
Doctor, buenas noches. Tengo una inquietud. Una persona, o sea, un adulto pues con autismo, es posible que mejore muchas conductas a raíz de que tiene una persona, o sea, que tiene novia. O sea, un joven eh, mejoró muchísimas conductas de introspección, de inseguridad a partir de que pues, obtuvo una persona, una relación donde se sintió muy bien. O sea, es posible que estos neurotransmisores estén actuando ahí. Sí, por supuesto, porque está actuando la dopamina. Entonces, cuando una persona está en una relación y es una relación afectiva eficiente y que produce tranquilidad y produce esa sensación de placer de estar con la otra persona, pues las endorfinas, la dopamina principalmente, comienzan a hacer su efecto y mejora notablemente en los aspectos que usted ha mencionado, claro que sí. Y el efecto contrario también se produce, ¿no? Es decir, Sí, cuando se produce una ruptura de pareja o muere un familiar o ocurre una situación catastrófica, también se ven afectados los neurotransmisores y también se produce el efecto contrario y puede llegar a complicarse la condición del paciente. sí, perdón, pues lo que pasa es que, o sea, este joven no quiso volver a terapia. No quiero más terapeutas, déjenme como yo soy, que así estoy bien. Pero de un momento a otro pues se da esta, como decimos, como este milagro porque no pensábamos pues que fuera a tener una relación y es una relación de verdad muy positiva. Entonces, pues se ha dicho que es una especie de terapia. Es decir, por eso tenía la inquietud. Sí, sí lo es una, no es una especie, realmente es una terapia. Lo que pasa es que es una terapia compleja porque usted bien lo ha Sí, dicho, tiene que ser una relación que sea estable, que sea sólida, que sea eficiente de largo plazo. Y es el mismo principio con el que estamos trabajando ahora. Estamos logrando que el cerebro estimule, produzca una cantidad de neurotransmisores que hace que se estabilice. Fíjense lo interesante el ejemplo que está poniendo Inés, creo que es sí, tu nombre. sí, señor. Fíjense ese ejemplo tan interesante, porque cómo de manera endógena se pueden producir los neurotransmisores que estabilizan el ánimo. Y a veces, es decir, cuando se están produciendo adecuadamente, a veces lo que ocurre es que el cerebro no puede producir esos neurotransmisores, entonces hay que suministrarlos de manera exógena, cuando se puede, es decir, cuando tenemos la posibilidad porque existe la ciencia suficiente que permite hacerlo. En algunos casos no es posible. Pero cuando logramos estimular de manera endógena adecuadamente esos neurotransmisores, pues vemos un efecto muy favorable. Quiero decir que hay algunas ocasiones en las que no se producen de manera eficiente algunos neurotransmisores que tienen que ver con la empatía y eso Ujú. produce alteraciones importantes en la conducta de la persona y ahora está de moda hablar de las parejas narcisistas, ¿no? Se habla mucho de ese concepto, el narcisista, pero más que el narcisismo, las conductas esquizoides, la esquizofrenia o las conductas, hay ciertas conductas maníacas que están relacionadas todas con neurotransmisores y no logran producirse algunos neurotransmisores que intervienen en la empatía. Em, entonces son las personas que no les importa el dolor ajeno y matan al otro y no sufren por ello, o hacen sufrir al otro y no les importa. Y a veces la gente se pregunta eso, ¿será que no les interesa, no se dan cuenta del dolor que están produciendo? Y realmente es que no. O sea, sí lo conocen de manera intelectual. Es decir, intelectualmente saben que están produciendo dolor, pero no perciben, no son capaces de interpretar emocionalmente ese dolor. O sea, no lo sienten, no sienten cómo, no interpretan cómo se sentiría el otro el dolor. Eso es lo que hace que algunos incluso disfruten con el dolor ajeno. Pero de manera positiva, cuando se estimulan adecuadamente los neurotransmisores adecuados, sí produce este nivel de empatía. Estamos hablando de un paciente de cuántos años, Inés. 26 años. 25, o El, sea, 25 porque ya lleva un año con la persona y ha sido sí, algo pues entonces bueno. fíjense una cosa, las etapas de intervención son diferentes y tienen que ver con
la edad del paciente. Ujú, claro. O sea, la edad es importante, porque cómo intervenimos a un niño de 5 años es diferente a cómo intervenimos a un adolescente de 14, 16, 17 años, es diferente a cómo intervenimos a un adulto joven, 18, 25 años, es diferente. Los modelos de intervención varían. Sí, señor. Cuando se requiere medicamento, el medicamento a veces es el mismo, pero varía la presentación y por supuesto varían las dosis. Pero los modelos de intervención varían. No es el mismo modelo de intervención que utilizamos en un niño de 5 años al que utilizamos en una persona de 25 años. Son modelos diferentes. Pero sí hemos hecho diagnósticos incluso tardíos de personas con 30 años y más, específicamente mujeres, especialmente mujeres, quienes terminan con diagnóstico de autismo, y en hombres con diagnóstico de TDAH, porque es más prevalente en hombres tanto el autismo como el TDAH. Con las niñas, con las mujeres en general es más difícil el diagnóstico y se requieren unos paneles especiales de diagnóstico a nivel de análisis no solamente médico, sino psicológico, para poder identificar los casos en mujeres. Pero en adultos, pues o adultos tanto hombres como mujeres, también es un poquito más complejo porque han logrado hacer camuflaje social. Una manera de defensa del autismo y de las mujeres con autismo es eso, se llama así camuflaje social, por eso en algún momento se les llamó las grandes camufladoras, y es por el hecho de que logran confundirse dentro de los grupos sociales, pero algunos hombres también logran hacerlo de manera eficiente y pasan como hombres callados, tímidos, serios, estudiosos y que tienen probablemente algunos rasgos que nos llevan a la delgada línea de la neurodivergencia y que deben ser analizados de manera cuidadosa. Pero el ejemplo que tú das en este instante, pues realmente lo que hace es reforzar el objetivo de la clase y es indicar que si logramos estabilizar neurotransmisores, logramos estabilizar la conducta también. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bien, entonces, como siempre, examen, video y contenido en plataforma y nos vemos, si Dios quiere, el próximo miércoles. Eh, el día de ayer está pasando acá por la costa colombiana los coletazos de una tormenta, no recuerdo el nombre de la tormenta que está golpeando Haití, creo, y Cuba. Y bueno, acá Melissa, Santa Marta es una Melissa. ciudad, exacto, Melissa. Acá Santa Marta es una ciudad muy bonita, grande, pero a veces se comporta como pueblito, entonces a veces llueve y se nos va la electricidad en algunos lugares, nos quedamos sin internet, nos quedamos sin nada. Ayer no alcancé ni siquiera a avisarles que no íbamos a perder la clase, o sea, hasta muy tarde pudimos tener nuevamente acceso. Pero bueno, entonces ya repusimos la clase hoy y la próxima semana, si Dios quiere, nos veremos el miércoles normalmente a las 7 de la noche. Que descansen. Bueno, señor, muchísimas gracias. Feliz noche.